El derecho penal, un, un tema el, que voy a intentar mencionar. No soy especialista en la materia penal. El derecho penal se ubica dentro del derecho público toda vez que el Estado interviene activamente en la solución de conflictos, buscando preservar el orden y la paz públicos. El derecho penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas u medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos. De forma general, el derecho penal sustantivo es el conjunto de normas que definen los delitos, las penas y su aplicación. La legislación aplicable en el derecho penal sustantivo en México se aplica en el Código Penal Federal, los códigos penales estatales y otras legislaciones en la materia, y que también se aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales. El Código Penal Federal se aplica en toda la República para delitos del orden federal, delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, cuando produzcan o se pretende que produzcan efectos en todo el territorio de la República, delitos que se inicien, preparen o cometan en el extranjero, siempre que un tratado vinculativo para México prevea la obligación de extraditar o juzgar y bajo ciertas condiciones no se extradite al probable responsable al país que lo haya requerido, y por delitos cometidos en los consulados mexicanos o en contra de su personal cuando no hubieran sido juzgados en el país que se cometieron. Los códigos penales estatales se aplicarán a los delitos que esos códigos regulen y que se cometan en el estado de que se trate, o bien a los delitos que se inicien o cometan en un estado distinto o en la Ciudad de México cuando se trate de delitos permanentes o continuados que se siguen cometiendo dentro del estado de que se trate. En estos códigos se establecen disposiciones relativas a la definición de delito, la descripción de las conductas o omisiones que constituyen delitos, las penas o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos, los sujetos que intervienen en la comisión del delito, la responsabilidad penal, causas de exclusión del delito, tentativa, reincidencia, entre otros. El delito El delito es definido por el Código Penal Federal como el acto o omisión que sanciona las leyes penales. Algunos códigos estatales definen el delito como la conducta típica, antijurídica y culpable que se le atribuyen legalmente una o varias penas. Los delitos pueden ser instantáneos, permanentes o continuados. Los delitos instantáneos, aquellos que se agotan en el mismo momento en que se han realizado todos los elementos de la descripción penal, por ejemplo el homicidio y el robo. Los delitos permanentes son aquellos cuya consumación se prolonga en el tiempo, por ejemplo el abandono de incapaz. Los delitos continuados son aquellos que se cometen por un mismo propósito delictivo y contra un mismo sujeto mediante varias conductas, por ejemplo el robo de una suma de dinero cometido por un empleado contra su patrón, pero que no sustrae el total de la suma en un solo día, sino en varios. La comisión de los delitos puede ser de forma dolosa o culposa. Se considera que alguien obra de forma dolosa cuando, conociendo los elementos del delito o sus resultados, lo realiza. Por ejemplo, una persona conoce que comete homicidio al privar de la vida a otra persona y, sabiéndolo, apunta con un arma de fuego a una persona, acciona el arma y le da muerte a esa persona. Y obra de forma culposa quien comete un delito que no previó, o bien que, siendo previsible o previó, confió en que no se produciría porque no tuvo el cuidado que debía. Por ejemplo, una persona que comete homicidio por tener en sus manos un arma de fuego. Si se la muestra a otra persona y de forma accidental acciona el gatillo, dando muerte a esa persona. Los delitos federales, de manera general, hago mención de los delitos federales contemplados por el Código Penal Federal. La descripción y sanción de los mismos se puede encontrar en dicho código. Son delitos federales el ataque a las vías de comunicación, los delitos contra la salud, la trata de personas, la falsificación de moneda, falsificación de documentos, delitos contra el medio ambiente, delitos contra la propiedad intelectual, robo de hidrocarburos, delitos relacionados con las armas de fuego, daños al patrimonio cultural, entre otros.
Los delitos del fuero común. Las entidades federativas, a través de sus códigos penales, en sus disposiciones describen las conductas y omisiones constitutivas de delitos, así como sus respectivas sanciones. Esta clase de delitos se agrupan por el tipo de bien jurídico afectado, que son la vida y la integridad corporal, la libertad personal, la libertad y la seguridad sexual, el patrimonio, la familia, la sociedad, entre otros. Algunos de estos delitos son homicidio, lesiones, feminicidio, aborto, abuso sexual, tráfico de menores, acoso sexual, violación, incesto, robo, fraude, abuso de confianza, extorsión, violencia familiar, violencia de género, incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, corrupción de menores, falsificación, entre otros. Los sujetos del delito. El sujeto activo es la persona que realiza la conducta considerada como delito, por ejemplo, quien comete el delito de secuestro, denominado secuestrador. El sujeto pasivo es la persona titular del interés jurídico lesionado o puesto en peligro. También se le conoce con el nombre de víctima ofendido, por ejemplo, a quien se priva de la libertad en un secuestro. La responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión de un delito. Quien comete un delito responsable de cometerlo. Se consideran autores o partícipes del delito los que preparan la realización de un delito, el que realiza el delito, los que realizan el delito de forma conjunta, los que lleven a cabo el delito valiéndose de otro, los que determinan dolosamente a otro cometerlo, los que dolosamente prestan ayuda a otro para la comisión del delito, los que con posterioridad a su ejecución auxilien al que lo cometió en cumplimiento a una promesa anterior al delito, los que sin acuerdo previo intervengan en la comisión de un delito cuando no se pueda precisar el resultado que cada uno produjo. Los autores o partícipes de un delito son responsables en la medida de su propia culpabilidad. La imputabilidad. La doctrina y los códigos penales estatales señalan que es penalmente imputable quien al momento de realizar un delito tiene capacidad de comprender que se trata de un delito y aún así decide realizarlo. La inimputabilidad. La doctrina y algunos de los códigos penales de las entidades federativas disponen que estará excluido de delito quien al momento de realizar el delito no tenga capacidad de comprender que se trata de un delito por padecer trastorno mental o bien desarrollo intelectual retardado. En estos casos el juez, a través de pruebas y dictámenes periciales, valorará el grado de inimputabilidad y en base a esto impondrá las penas y medidas de seguridad que en su caso procedan. La tentativa. La tentativa se refiere a que puede suceder que una persona exteriorice la intención de cometer un delito, realizando en parte o totalmente actos que deberían producir un determinado resultado, o bien omitiendo aquellos actos que deberían evitar un determinado resultado. Sin embargo, el resultado no se produce por causas ajenas a la voluntad de esa persona. Por ejemplo, una persona con un arma punzocortante en la mano tiene la intención de lesionar a otra persona, se abalanza sobre esa persona pero tropieza, el arma se cae y no se produce el resultado que quería, que en este caso era lesionar a la persona. El código establece las circunstancias que deberá tomar en cuenta el juez para imponer la pena de tentativa, atendiendo al mayor o menor grado de aproximación al momento consumativo del delito. Existe también tentativa cuando el sujeto desiste de forma espontánea de la ejecución o impide la consumación del delito. En el mismo ejemplo del párrafo anterior, la persona que tiene la intención de lesionar a otra sosteniendo un arma punzocortante en la mano, decide no lesionar a la otra y lanza el arma al suelo. En este caso, el juez no impondrá pena o medida de seguridad, por lo que esto se refiere. Sin embargo, podrá aplicar la pena o medida de seguridad que corresponda a actos ejecutados o omitidos que constituyen por sí mismos delitos. Los excluyentes de delito. La exclusión de delito es una figura que implica que no puede considerarse que existió un delito cuando se realicen ciertas conductas con el objetivo de proteger determinados bienes jurídicos propios o ajenos, o ante la inexistencia de la voluntad de cometer el delito, aunque se realice alguna de las conductas que lo integran. Los códigos penales establecen las causas de exclusión de delito. Por ejemplo, un sujeto en un transporte público acciona un arma, lesiona y da muerte a varios pasajeros. Ante este hecho,
Uno de los pasajeros combate ese acto delictivo y ante el inminente peligro de ser herido de gravedad o privado de la vida, él u otros pasajeros da golpe o lesión en la cabeza y da muerte al sujeto agresor. En este caso, el pasajero actúa en legítima defensa, no tiene intención de dar muerte al agresor. Esto es de cometer el delito de homicidio. Algunos códigos disponen expresamente que las causas de exclusión del delito se pueden hacer valer de oficio en cualquier momento de la investigación o del proceso. La reincidencia. En términos generales, se puede mencionar que el Código Penal se refiere a que existe reincidencia cuando un condenado por sentencia ejecutoria por cualquier tribunal de la República o del extranjero comete un nuevo delito. Al reincidente se le incrementarán las sanciones que correspondan por el nuevo delito. En México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en 2017, existe un alto porcentaje de delincuentes que son reincidentes en algunos estados de la República. La reincidencia se da en un 44.9% de la población que ha sido juzgada por la comisión de un delito antes de su reclusión actual. Las penas y medidas de seguridad. Las penas y medidas de seguridad son las consecuencias jurídicas del delito. El objetivo de su existencia son la readaptación, resocialización, rehabilitación, reinserción o regeneración del delincuente sentenciado. El Estado busca además que la imposición de estas penas y medidas de seguridad a los delincuentes sirvan de ejemplo al resto de los integrantes de la sociedad. Se sanciona para que otros no cometan delitos. Entre las penas y medidas de seguridad establecidas en los códigos penales se encuentran prisión, trabajo en favor de la comunidad, confinamiento, prohibición de ir al lugar determinado, sanciones pecuniarias, reparación del daño, decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, amonestación, apercibimiento, colocación de dispositivos de localización y vigilancia, entre otros. Los menores infractores. En el ámbito del derecho penal, la edad es un factor de importancia. Los menores de 18 años que realicen conductas tipificadas como delitos por los códigos penales serán sometidos a disposiciones legales especiales para ellos. En México existe la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es de observancia en toda la República y se aplica a aquellos menores adolescentes entre 12 y 18 años de edad a quienes se les atribuye a la comisión de una conducta tipificada como delito por las leyes penales. En el nuevo sistema de justicia penal, como parte del derecho penal, tenemos el derecho penal procesal, que se refiere al conjunto de normas que regulan los procedimientos penales. Así tenemos el nuevo sistema de justicia penal que fue incluido en el sistema jurídico mexicano a partir de la reforma publicada el 18 de junio del 2008. A los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, artículos 73, fracciones 20, 21 y 23, artículo 115, fracción 7 y artículo 123, apartado B, fracción 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y entró en operación de manera gradual a nivel federal por 7 etapas desde el año 2014, quedando implementada en todos los estados de la República en el año 2016. En el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece todo lo relativo al sistema penal acusatorio para la impartición de justicia. Este código está conformado por 2 apartados. Cada uno se refiere a disposiciones generales y otro que se refiere al procedimiento. Bueno, muchas gracias.